Saludos nuevamente con ustedes. Vamos a trabajar con el tema del coach. Psychosocial and Coaching. So, iniciamos sin más preámbulo. Solo sé que no sé nada, Sócrates. Cuando nos hemos creado un problema, la solución la tenemos que ver desde otro pensamiento. Un pensamiento distinto al que ha sido creado. Ya vamos a ver qué significa todo esto para el tema de que nos atañe, que es el coach y el coach. El coach es una persona que acompaña a un participante, a un cliente, como prefieras llamarlo, a alcanzar, a encontrar caminos y hacer un trabajo bien particular en lo referente a el apoyo y la orientación. ¿Sí? No me gusta usar la palabra orientación porque en definitiva realmente no, no se orienta porque no se le dice a dónde va, pero se ayuda a que la persona defina sus propósitos, defina hacia dónde quiere ir, pero que también él pueda trabajar sobre las herramientas necesarias y comience a tomar mejores decisiones. No por nada el primer pensamiento decía que había que ver el problema desde un punto de vista totalmente distinto. Y esa óptica distinta solamente la puede dar un observador que pueda profesionalmente mantenerse al margen, tanto emocionalmente, que es uno de los factores que puede afectar la toma de decisiones, y desde el punto de vista subjetivo, sino más subjetivo a la hora de presentar los caminos que mejor se deban transitar para el logro de estas metas y estos propósitos. El coach ayuda a que el cliente pase de un estado en el cual se encuentra actualmente y vaya a un estado al cual él quiere dirigirse. Todo este trabajo ocurre personalmente, es decir, face to face, persona a persona, a través de la conversación, a través de el intercambio verbal, toda una comunicación, no solamente verbal, sino que también, como vamos a ver en los siguientes módulos, también una comunicación también no verbal, una comunicación corporal que debe el coach analizar, revisar para poder ayudar lo mejor posible a el cliente. El coach es una mano amiga, una persona que hace un acompañamiento bien particular con propósito orientado al logro de metas, al logro de objetivos. En general va destinado a mejorar las condiciones del cliente. El cliente pasa de la situación actual y con la ayuda del coach va a una situación deseada, donde quiere llegar, donde quiere alcanzar esa meta o ese éxito y no importa en qué área de su vida, el coach puede ayudar si tiene las herramientas y es un coach especializado en ese aspecto. Es decir, en el caso nuestro, a pesar de que estamos viendo generalidades del coach, la diferencia es que nuestro coach va aplicado a la migración, es un coach migratorio. Vamos a lograr que estas personas que fueron desplazadas de su país, que por alguna razón de violencia, de cualquiera que sea su característica, que debemos conocer, necesita comenzar una vida nueva. Para comenzar una vida nueva necesita mucho apoyo y uno de los apoyos importantes que va a tener es el coach migratorio. Continuamos entonces y es esa, creo que esta gráfica describe también con más fuerza lo que es el coach. Es el que te presenta esa salida, es el que te da una alternativa. Pero al final, como decimos,
al, al final del día, quien tiene que tomar la decisión, quien va a decidir si toma esa cuerda la, y avanza es el propio cliente. ¿Sí? No solamente el coach va a trabajar con el individuo, en primera instancia trabaja con el individuo, pero ese individuo siempre tiene un círculo social. Esa persona siempre tiene un contexto donde se desarrolla, donde vive, familia, esposa, hijos, etcétera. Indirectamente, el coach también trabaja con ellos porque le da herramientas al cliente para que éste pueda utilizar esa herramienta para guiar a el resto del grupo que lo compone. Recordemos que no somos personas individuales, nosotros somos personas interdependientes, también compartimos, departimos con los demás y tenemos una relación de interdependencia con el resto de personas. Muchas veces el éxito o el fracaso también está relacionado con cómo nos relacionamos con esas personas y cómo esas personas nos ayudan a avanzar y avanzan con nosotros hacia el logro de los objetivos y hacia el logro de nuevas metas. Entonces, pasar de un estado actual en el que estamos actualmente, ¿sí? Es decir, en el presente, tomando en cuenta por qué estamos allí, o sea, pasado, sobre todo pasado reciente, cómo nos proyectamos al futuro para llegar a ese estado deseado y pasa por la resolución de problemas y nos vamos a encontrar dificultades que tienen que ser resueltas. Un problema no es más que un escalón que debe ser resuelto para pasar al siguiente. Así funciona. El problema no es algo malo. Es necesario para que nosotros podamos alcanzar las metas. Las personas exitosas en el mundo son personas que saben resolver problemas. Es una meta que debe tener el coach con respecto a su cliente, enseñarlos a resolver problemas. Y también algo bien importante, aprender a ver las oportunidades y aprovechar las oportunidades. Es la mejor forma, la forma adecuada en que vamos a poder pasar de un estado actual a un estado deseado. Y ese trabajo se hace de la mano del coach a través del procedimiento que conocemos como coaching. Este procedimiento llamado coaching es una revisión, lo presentamos en este círculo porque es algo que se va a ir repitiendo en cada sesión de trabajo. Hay una revisión de todo, de la situación actual. Siempre se va a evaluar la situación actual. La situación actual es un ente vivo, es un ente que, si bien es cierto, va cambiando, pero todos los días es una situación actual. Es decir, la diferencia es que el día de hoy es una situación actual para mí diferente a la de la semana pasada, por ejemplo. Entonces, esta situación actual siempre tiene que revisarse y compararse con una planificación. El coach debe planificar el trabajo que hace en conjunto con sus clientes. Esa revisión semanal, quincenal, dependiendo de cómo sea la forma en que esté trabajando el, el, el coach con su cliente, va a llevar entonces a una evaluación, cuánto se ha avanzado, cómo hemos avanzado, y también eso permite al cliente que aprenda a hacer siempre autoevaluación en primera instancia y en segunda instancia darse cuenta si está avanzando en el camino correcto, porque recuerden que la decisión la toma es el cliente, no la tomamos nosotros. Nosotros presentamos un panorama, él decide y nosotros le damos a que evalúe si realmente la decisión que toma es correcta y si no es correcta y necesita hacer cambios, entonces inmediatamente pues que se hagan los cambios que sean necesarios. Nosotros no debemos bajo ningún concepto imponer caminos a seguir dentro del trabajo de coach. Eso se presta para muchas cosas y es un error muy común y entonces el cliente termina culpando, transfiriendo culpa de decisiones que él mismo tomó. Nosotros necesitamos que el cliente se haga responsable de sus propias decisiones. Además que hay un componente que no vamos a ver en este momento, pero es un componente bien importante, que tiene que ver con la parte de la psiquis. Entonces, una persona
que va de un camino es porque es un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa no lo va a hacer ir por ese camino, así sea el más corto, así sea el camino que el coach sabe que es el mejor que debe tomar, pero si no está preparado, automáticamente va a haber una especie de mecanismo de defensa que va a hacer que no transite por ese camino, que no tome ese camino, y sencillamente debemos asumir que si no lo hace es porque no está preparado. Entonces tenemos dos alternativas. Eh, Permitir que vaya por el camino que él elige, que obviamente pudiera ser, lo va a conducir a lo mismo, pero es un camino más largo, pero en el camino seguramente va a adquirir herramientas nuevas que le va a permitir probablemente antes de eso desviarse y tomar otras vías que le van a cortar el camino. Por eso es que ahí debemos ser bien profesionales y bien inteligentes a la hora de ayudar a nuestro cliente. Bien. Eh, Siempre la revisión de los objetivos tiene que estar clara y presente. Nunca se deben perder de vista los objetivos que tenemos planteados. Siempre hacer revisiones y encontrar soluciones a cada problema. Recuerden que los problemas están allí para ser solucionados y eh, diseñar y poner en marcha planes de acción y luego volvemos a revisar nuevamente si esas acciones dieron resultados, se vuelven a evaluar, se vuelven a revisar los objetivos o trazar nuevos objetivos. El objetivo no es algo estático. En el coaching y cuando se hace coach, nada es estático porque la vida no es estática. No es un solo camino. No hay una sola vía, no hay una sola forma. Las formas se van creando, se van diseñando, se van... ah, es dinámico este proceso. Y eso es lo bonito de hacer el coach y de hacer el coaching, por supuesto. Pasamos a la siguiente. ¿Quién necesita un coach? Gerentes, ejecutivos de alto nivel, administradores, clientes privados, toda persona eh, necesita, le caería bien una visión externa. Cuando vemos, por ejemplo, deportes como el boxeo y nos damos cuenta que tienen un coach casualmente fuera del ring que le está gritando, le está diciendo qué debe hacer o, o qué cosas debe tomar en cuenta, es porque él tiene una visión externa, él puede ver globalmente el problema. El boxeador está tan, pero tan cerca del otro que no puede ver ciertas, ciertos detalles y solo lo va a llevar el triunfo si se apoya en su coach. En este caso, la diferencia es que nosotros no decimos qué hacer, pero sí tenemos porque claro, la vida no es tan rápida como una pelea de boxeo, pero sí la visión global. Entonces, cualquier persona, yo pongo este gráfico del 2009, pero realmente si yo tuviera que hacer la torta, obviamente este gráfico debería hacerlo con una investigación, pero mi experiencia personal me dice que cualquier persona, yo haría un gráfico y diría, pondría el ser humano y diría que cualquier persona necesita un coach. Y la persona busca un coach en muchos sitios. Lo busca a veces a través del pastor, a través del sacerdote, a veces a través de un amigo. La diferencia es que en el caso de un amigo, en el caso de un vecino, en el caso de una persona que no esté capacitada, va a ser la visión de su problema. Y si esa persona no tiene las capacidades y el entrenamiento, va a ver el problema también desde su parte emocional y entonces obviamente eso no va a tener ningún tipo de beneficio. Pero eso es, como dicen, harina de otro costal y lo vamos a estar viendo en las próximas clases. Entonces, ya puedes responder estas preguntas. ¿Qué es el coaching? ¿Qué es un coach? ¿Y quién necesita coach? Que lo acabamos de responder. Entonces, el coaching es la acción de ayudar a una persona a que encuentre el camino, el mejor camino para pasar de un estado actual a un estado que él desea. Eso podría ser una respuesta. Y el coach el coach es esa persona. Y el coaching es esa acción
planificada, basada en objetivos y metas, total y absolutamente dinámico, cambiante, que debe estar en constante revisión, en constante modificación como un ente vivo y que es ejecutada por un coach conjuntamente, porque es una labor de acompañamiento con un cliente. ¿Quiénes necesitan coach? Cualquier persona que quiera mejorar su vida. En este caso, una persona que em, se tiene que ir a otro país, comenzar una vida nueva en un país que no conoce, ¿qué necesita? Necesita también de un coach que lo ayude a comenzar una vida nueva. ¿Qué características debe tener ese coach? El coach debe conocer la realidad del país al cual está ayudando a esa persona. Si bien es importante el tema de la virtualidad y poder ayudar a las personas vía online, es importante que la persona esté en el país, el coach esté en el país y conozca la realidad de primera mano de ese país. Un flaco favor podría ser un coach que, por ejemplo, pretenda ayudar a una persona que está en, no sé, en Alemania, a ser un coach migratorio, aunque ciertas cosas pudieran ser iguales, sí, ciertas cosas pudieran, características pudieran ser iguales, pero ayuda más aquel que está directamente en Alemania porque puede vivir, por ejemplo, el tema climático, todos los factores que afectan al individuo y puede con mayor facilidad ponerse en el lugar del otro. Entonces, eso es una recomendación, no es una máxima. Hay muy buenos profesionales que pueden hacer el trabajo y tienen esa capacidad, pero pienso que los coach nobles, aquellos que están comenzando, deben comenzar y desarrollar bien sus habilidades, sobre todo trabajando con personas cercanas en el tema del coach migratorio. Si vas a trabajar con migratorio de los Estados Unidos, lo ideal es que sea con personas que vienen de otro país, no importa de dónde, eso sí es válido, pero que estén justamente en el país donde tú estás. Eso te va a dar, te va a hacer mejor coach, ¿ok? Hasta que logres una, una mejor, cuando ya desarrolles bien tus habilidades, entonces puedes hacer coach migratorio a personas, inclusive en otros países. Por ejemplo, que si un mexicano emigró a Brasil, entonces te solicita el servicio ya en la medida que ya tienes un bagaje de herramientas en el tema del coach migratorio, puedes hacer un buen servicio, aun cuando tú no estés viviendo, por ejemplo, en, en ese país, por ejemplo, en Brasil. No basta con conocerlo, sino que debes estar consciente y activo en la realidad de cada país. Um, Aquí tenemos un gráfico bastante complejo. No quiero que nos metamos de frente en este mapa conceptual. Solamente voy a hacer lo tengo para explicar hacer algunas consideraciones, ¿sí? Entonces, el coach debe, ¿sí? Por encima de cualquier cosa, ceñirse a estas características. El coach puede ser o puede realizarse de manera, puede ser personal, o sea, individual o gerencial, y eso también lo hemos visto. Podemos gerenciar una empresa, por ejemplo. Eh, Cualquier persona, lo decía yo anteriormente, puede eh, hacer o recibir o necesitar cosas. En el caso nuestro, pues, en el paso personal, y es que apunta a cambios en las personas y cómo lograr eh, ob- objetivos. El cambio gerencial puede ser mejorar las operaciones, alcanzar metas deseadas, acciones para un determinado puesto, para el desarrollo de competencias gerenciales, para los entrenamientos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, eso es lo que puede ser también un coach. ¿Ok? Entonces, el coaching es desarrollado por el coach y es realizado por un profesional capacitado que va teniendo mayor experiencia. En la medida que puedas ayudar a más personas, vas adquiriendo mejores habilidades y más experiencia. Y cuenta con las aptitudes necesarias y para realimentar y ejecutar acciones también y también está capacitado y tiene las actitudes,
¿sí? Por ejemplo, como el trabajo fenomenológico, que es una clase que vamos a ver, para poder ayudar y orientar. El coaching también lleva un proceso donde no le importa el por qué, sino el cómo vamos a resolver el problema. Y eso se hace en ese espacio de ayuda o donde se hace el coaching. Entonces, y el coach obviamente es una disciplina, ¿sí? Y esta disciplina va orientada a modificar, aunque no lo hacemos directamente, sino que lo hace la propia persona, modificar conductas y acciones que está ejecutando el individuo y sustituirlas o cambiarlas o pasar a nuevas actitudes, a nuevas aptitudes inclusive y a nuevas acciones que lo llevan o lo movilicen hacia la acción, hacia el objetivo que la persona quiere alcanzar. Entonces, una disciplina de desarrollo personal que se lleva a cabo de un espacio de conversación y bien importante esta palabra planificado que apunta a el cambio, como ya lo dije anteriormente, en la forma de observar una persona y que ayuda a conseguir los objetivos con los que se compromete a nivel personal y profesional. Aquí hay una palabra que no está subrayada, pero que quiero hacer notar, y es el compromiso. No hay nada más poderoso cuando uno logra que el cliente se comprometa con los objetivos que quiere lograr. Y ese compromiso no solamente funciona en el coach, funciona en la terapia, funciona en la psicoterapia. Compromiso y compromiso verdadero es lo que va a hacer que la persona avance definitivamente hacia lo que quiere. ¿Por qué cualquier persona o por qué necesitamos un coaching? Porque bueno, muchas veces los problemas personales, recuerden que los problemas son simplemente obstáculos que hay que resolver. Un problema que se aparece debemos verlo como algo que un obstáculo o algo que debo aprender y que ese aprendizaje es necesario para poder transitar ese camino. Los problemas o las dificultades que se me presentan en el camino A son distintas a las que se me van a presentar en el camino B. Cada camino tiene sus propias dificultades y esas dificultades podemos verlas como entrenamiento necesario para poder ir al siguiente paso. Entonces, puede ser problemas de la organización, puede ser problemas personales, puede ser, pero todos requieren análisis y solución. ¿Ok? Te dice que el coaching es una disciplina inspirada en espacio planificado conversacional y que requiere de una persona capacitada y especial con competencias que nos ayude a resolver y a devolver con autosuficiencia, análisis y confianza y de manera productiva solucionar nuestros problemas. ¿Qué queremos lograr? Ya sabemos que pasar de un estado a otro, pero eso pasa también por cambio de conciencia, conocimiento de conciencia y rol, conocimiento de sí mismo, conciencia de aproximación al otro, conciencia de adaptación. Esta es una palabra clave, sobre todo en el tema migratorio, adaptación. Uno de los primeros problemas, recuerden que ya definí problemas en el área del coaching, uno de los primeros problemas que debemos afrontar es la adaptación. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación. Y es algo que el inmigrante descuida, quiere mantener y crear su pequeño país en su casa y tener y sus costumbres y no se abre a entender las costumbres de los otros, a conectarse con los otros y las nuevas costumbres, a adaptarse a ese nuevo medio, comete errores como que el clima no me ayuda, me voy a mudar, entonces anda brincando de aquí para allá porque probablemente ese país tiene climas distintos a los de su país, en lugar de buscar ver cómo se adapta al nuevo clima y poder aprovechar el tiempo. Hay algo que siempre va en contra de los proyectos y es el tiempo. Y entonces a ayudarlo a aprovechar el tiempo es que tome conciencia de que el primer proceso de todo este sistema que nos va a llevar a lograr nuestras metas, en el caso de cuando seas inmigrante, es la adaptación. Ya tendríamos, según mi experiencia como terapeuta psicosocial, como psicólogo, tenemos la mitad del camino, andados ya avanzado, sí, a nivel de coach,
ya es una recomendación desde otra profesión, pero logras que la persona entienda que tiene que adaptarse. Cuando empieza el proceso de adaptación, él va a sentir que sí está avanzando. Pero la adaptación pasa por el idioma, pasa por alimentación, pasa por un montón de cosas. No se trata de olvidarse de tus raíces, se trata de que es urgente que uno de los primeros pasos que se dé es el de adaptación. Mientras más rápido te adaptes, más rápido entonces puedes emprender otros objetivos y comenzar a- a trazarte otras metas. Entonces, sabemos ya entonces que el coach tiene que ser capacitado entonces y tener aptitudes comunicacionales, apto para desempeñar el rol de coach. Aquí hay unos principios esenciales que es conciencia, autocreencia y responsabilidad. Las competencias que debes tener como coach es la escucha fenomenológica. Eso lo vamos a ver, eso es uno de los módulos. Preguntas poderosas o preguntas generadoras. También la capacidad de retroalimentarte. El coach también debe ser una persona que aplique las técnicas para sí mismo, entonces debe tener un buen desarrollo de su estima, debe tener potenciación de la confianza y debe ser capaz de crear alianzas y co-diseñar acciones. ¿Ok? No es que el coach llega y le dice al cliente, mira, esto es lo que vas a hacer. No, hay una participación activa del cliente en el diseño de cuál es el camino y cómo va a transitar y cómo va a pasar de un estado actual a un estado de, deseado. Ok, sabemos que hay coaching personal, ejecutivo, grupal y empresarial. El coaching migratorio entra dentro del tipo A, que es el coaching personal. La International, la Federación Internacional de Coach dice que hay unas características, ¿ok? Y que deben adherirse al código ético. Y eso aplica para cualquier coach. Entonces, debe adherirse un código ético y estándares profesionales. Uno de ellos es entender que nosotros, como cuando estamos haciendo rol de coach, en mi caso, cuando hago rol de coach, yo no hago rol terapéutico. Cuando la persona viene a mí por terapia como profesional de la salud mental, es una cosa, pero cuando yo estoy haciendo coach, yo tengo que diferenciar, yo tengo que entender que no es terapia, sino que debo respetar y adherirme al código ético. Entonces, el, el coach debe establecer acuerdos de coaching, debe establecer confianza e intimidad con el cliente. Esta intimidad obviamente se requiere a una cercanía y no intimidad eh, como diríamos, eh, relacionarse más allá del trabajo. Estar presente en el coaching, obviamente, escuchar activamente, realizar preguntas potentes, comunicarse directamente, crear conciencia, diseñar acciones, planificar y establecer metas, gestionar el proceso y cumplir con su parte de la responsabilidad. ¿Ok? Eh, Aquí está el método 5x15, que es revelar al cliente a sí mismo, sacar la grandeza de él, disfrutar inmensamente del cliente, ampliar los esfuerzos del cliente, navegar vía curiosidad, eso se hace con las preguntas, comunicar claramente, también vamos a ver un módulo de comunicación, y poner en rumbo lo más importante. Recuerden, poner el rumbo lo más importante, eh, debes, debe ser al tiempo del cliente. El cliente es como un río. Ni puedes acelerarlo, ni puedes detenerlo. Tú solamente lo ves fluir en la dirección correcta. Hay que respetar los tiempos del cliente y es la última que te reparta la humanidad. Diseñar un entorno favorable y eh, dice ser el hincha del cliente, es decir, eh, la motivación debe ser una constante. Bien, aquí está el código que lo pueden buscar por internet. Lo vas a encontrar también en la plataforma en el tercer módulo. Yo ya finalizando, que es el código deontológico de la Federación Internacional de Coach para que sirva como referencia. Hemos llegado al final. Recuerda que las preguntas puedes hacerlas a través del chat o puedes hacerlo a través de cualquier medio que la plataforma y el aula les permita.